Mi Padre, gracias, mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Salvador, porque esa es, mi Dios, nuestra oración, Señor. Padre, cuando Jesús, tu Hijo, Señor, estaba a partir de este mundo, Señor, en el capítulo 14 del libro de Juan, miramos a Él, mi Dios, diciendo a sus discípulos: me voy, mas no os dejo huérfanos, os dejo al Consolador. Os envío al Espíritu, el cual es promesa de Dios. Él vendrá y os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Por ello, Padre, en esta noche, con todo anhelo y entusiasmo, cantamos: oh Espíritu de Dios, quédate en mí, ministra mi vida y cambia mi vida y transforma mi corazón. Gracias, Padre. Te adoramos, te exaltamos y glorificamos siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Pregunta: ¿cómo se les hace el update de profecía? ¿Creen que les está ayudando? ¿Les está ministrando? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos, como dijo Jesús, mirad que nadie os engañe? ¿Les está ayudando en algo? Si no les está ayudando, entonces díganme, porque puedo quizá tomar una clase solamente para eso, un miércoles completo solamente para dar profecía completa y dejar el libro de Reyes para otra ocasión. O seguimos con 10 minutos de update de profecía y luego nos vamos de lleno a lo que es la palabra de Dios. O sea, seguimos como vamos. Ok. Por el hecho de, hermano, la razón por la cual yo estoy haciendo esto es por lo siguiente. Jesús mismo nos lo dice a nosotros en la Escritura: mirad que nadie os engañe. Y desafortunadamente, en los días en los cuales nosotros estamos viviendo, van a venir eventos caóticos en los cuales muchas personas van a sorprenderse de lo que les está ocurriendo y las cosas que están viniendo a sus vidas. ¿Por qué razón? Por el hecho de que ignoran lo que es la profecía, ¿no? Los eventos pronosticados que van a ocurrir en el futuro. Y una de las cosas que Jesús se encargó de hacer es dejarnos a nosotros esos eventos de una forma delineada, de una forma que pudiésemos nosotros seguir paso por paso cada uno de ellos. Y cuando mirásemos todas las cosas que están ocurriendo de acuerdo a lo escrito en la palabra de Dios, entonces, hermanos, nosotros ya entendemos que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús está pronto a regresar por nosotros, la iglesia. Pero si no tenemos noción de las cosas que están pasando, hermanos, entonces va a llegar el momento, va a llegar el día, va a llegar la hora, y muchas de las personas les va a sorprender tanto que hasta incluso van a asustarse de tal manera que hasta la fe van a dejar, van a abandonar. Por ello, para mí es muy importante instruirles a ustedes en la verdad. Si en este día fuese aproximadamente, digamos, en el año 2010, 2011, 2012, pues diría yo, bueno, seguimos enseñando la Escritura, la palabra de Dios, conforme a medida que vamos avanzando en ella a través de los libros que estamos estudiando semanalmente. Pero estamos viviendo, hermanos, en el año 2023. Estamos más cerca que nunca al regreso de Cristo Jesús. Las cosas escritas en los libros proféticos, tales como Daniel, Joel, Mateo, Apocalipsis, Ezequiel y muchos otros que nos hablan acerca de los últimos días, se están desarrollando delante de nuestros ojos. O sea, los estamos mirando en las noticias y los estamos escuchando continuamente en los medios de comunicación. Si tú vas ahora en estos momentos a YouTube, vas a Facebook, si tú vas a cualquier canal de televisión, e incluso si haces alguna búsqueda en la internet, te darás cuenta que todas las cosas que están pasando en estos momentos se están alineando conforme a los últimos días, conforme a lo profetizado y las cosas que van a ocurrir antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la venida de Cristo Jesús.
Por ello, para mí es muy importante que estemos listos, hermanos. Que estemos listos de qué manera, que quitemos los ojos de las cosas que están a nuestro alrededor y los pongamos en el cielo, de donde vendrá nuestro Salvador. Ahí es donde nuestros ojos deben de estar siempre puestos, y para mí es muy importante eso. Para poder recapitular un poco respecto a lo que hemos hablado, acordamos ya que el anticristo definitivamente va a ser de la nación judía, porque es anticristo, ¿verdad? Los judíos no van a aceptar un Mesías de otra nación que no sea de sus propios compatriotas. Acordamos que iba a ser una persona homosexual, y acordamos que más o menos ya entendemos quién pudiese ser esa persona respecto al historial de esta persona. También hablamos acerca que en los últimos días, hermanos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, se irán siguiendo doctrinas falsas, enseñanzas de demonios, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que entendemos que muchas de estas personas prohibirán a las personas casarse. O sea, si te das cuenta, el día de hoy lo que es la unión libre está de moda. El casarse ya es cosa del pasado. Ahora, si alguien te parece bien o te gusta, pues te juntas a vivir con él o con ella, y no hay necesidad de nupcias, no hay necesidad de matrimonio. Simplemente, hey, nos gustamos, vivamos juntos, y esa es la nueva onda del día de hoy. Después brincamos a Mateo capítulo 24, comenzamos del versículo 4 en adelante, donde Jesús mismo nos dice a nosotros que ha venido a ser el tema de este tiempo, de estos pequeños clips de eventos proféticos. Ha venido a ser: mirad que nadie os engañe. Ha venido a ser nuestro lema, ha venido a ser nuestro tema, ha venido a ser lo que nosotros tenemos que hacer, prepararnos para que nadie nos engañe, nada nos tome a nosotros por sorpresa. Jesús, el Hijo de Dios, en los versículos anteriores predijo la destrucción del templo. La destrucción del templo se cumplió en el año 70 después de Cristo. El templo lo arrasaron completamente, quedó destruido. En el capítulo 24, versículo 5 en adelante, Jesús nos comienza a dar una serie de advertencias, tales como que oiréis de guerras y rumores de guerras. Y es precisamente lo que estamos viendo en este día, ¿no? Acordamos que si tú hicieses en este momento una búsqueda en la internet, encontrarías que hay 57 guerras activas en el mundo. O sea, no es que te sorprenda la idea de que hay guerras, ¿no? Hay mucha contienda ahora en estos momentos en el mundo entero. También Jesús nos dijo a nosotros que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en estos momentos. De igual forma, Jesús también nos dijo a nosotros que habrían pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Es justo lo que nosotros el día de hoy estamos viendo. ¿Por qué? Porque antes, en los tiempos pasados, se daban estos eventos, y como no había la manera de mirar lo que está pasando alrededor del mundo, pues ignorábamos lo que estaba pasando en otras naciones, en otros países. Pero el día de hoy, dado a la tecnología que tenemos, hermanos, nos podemos enterar de todo lo que está pasando alrededor del mundo en cuestión de segundos. O sea, nada más basta que prendas el teléfono y automáticamente el teléfono te va a dar una serie de datos de los últimos eventos que están ocurriendo en el mundo entero. Eso es lo que hace tu teléfono cada vez que tú lo prendes. Te trae las últimas noticias de lo que está pasando alrededor del mundo. Hablamos de pestes. Hablamos acerca de qué, hermanos. Hablamos acerca del COVID. ¿Recuerdan? Y dijimos que el COVID vino a cambiar literalmente cómo es que nosotros nos relacionamos el día de hoy. Antes, cuando estábamos en el servicio y hablábamos de saludarnos, todo el mundo se daba un abrazo, todo el mundo se saludaba de saludo de mano. El día de hoy les dicen a ustedes salúdense, y lo único que hacen es hi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿O no? No. Bueno,
Entonces, ¿por qué no se saludan de mano, pues? ¿Ah? Entonces, porque eso de, como que no está muy bueno, ¿no? Entonces, el COVID ha venido a cambiar, nos ha metido ahora en la mente nos ha metido en la mente un temor, no sé de qué, de contaminarnos, de contagiarnos con la enfermedad de otra persona y entonces contraer nosotros esa enfermedad. Ha venido ¿a qué? A cambiar nuestro estilo de vida, nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros. La semana pasada, hermanos, también hablamos acerca de que iba a haber una gran persecución dentro de la iglesia. ¿Recuerdan? Que va a haber una gran persecución dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Nosotros hasta estos momentos en los Estados Unidos de América todavía no experimentamos la persecución al grado que la están experimentando otros países. China es uno de ellos. El Medio Oriente es otro de ellos. Indonesia es otro de ellos. Y hay muchos otros países que ahora me vienen a la mente. No me vienen a la mente, pero hay muchos otros países donde el ser cristiano, hermanos, es un crimen. El ser cristiano es algo que tú decir que eres cristiano es como si tú te pusieras la soga al cuello o te pusieras para que te fusilasen. Y eso es lo que está pasando en estos momentos alrededor del mundo en muchas áreas. Como te dije, gloria a Dios que aún no ha llegado la persecución a nuestra nación. Pero quiero que sepas, no estamos muy lejos de ello. No estamos muy lejos de ello. Hablamos acerca de que, hermanos, de que la palabra de Dios es tan clara, es tan precisa y nos da detalles de todo lo que es el pecado y lo que el hombre no debe de hacer y lo que el hombre debe de hacer para corregir su deficiencia personal y su deficiencia física, o sea, su relación con Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, cuando llegamos nosotros a porciones de la palabra de Dios que nos habla acerca del homosexualismo, nos habla acerca de las costumbres de los hombres, tales como los que nos dice que los blasfemos, los borrachos, los ávaros, los maldicientes, ninguno de estos heredará el reino de los cielos. Cuando llegamos nosotros a esos pasajes de la Escritura y los enseñamos tal y como están escritos y las personas los escuchan, para ellos es un mensaje de odio. O sea, al escucharlo ellos creen que tú y yo, que estamos leyendo o enseñando a través de esos pasajes, estamos leyendo y enseñando en contra de ellos. Y en estos momentos, en este preciso momento, a medida que el tiempo va avanzando, se están estableciendo leyes que tú ni siquiera lo sabes, que prontamente se van a poner en efecto, donde tú y yo no vamos a poder leer la palabra de Dios en un evento público o en un lugar público. Y no lo sabes. Por ello dice la Escritura, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque Jesús mismo nos dice a nosotros, hermanos, que entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Hermanos, despierta. Abre los ojos. Los tiempos, de verdad te digo, son críticos. Es tiempo, hermanos, de recurrir a la palabra de Dios. Es tiempo de volver los ojos hacia el Señor. Levantarlos hacia el cielo. Por el hecho de que si nosotros nos dormimos en los laureles, nos vamos a llevar un gran chasco. Va a llegar el día, el momento, la hora en la cual, hermano, tú vas a ser confrontado o confrontada respecto a tu fe, respecto a lo que tú crees. Te van a preguntar a ti, a tu cara, ¿eres o no eres cristiano? ¿Eres cristiano? Pues para acá. ¿No eres cristiano? Entonces váyase a su casa. Y si eres cristiano, pues para acá, porque a ti te vamos a poner en un lugar aparte, porque tú eres un pregonador de odio. Es lo que tú eres. Y te necesitamos acabar con eso, es lo que te van a decir.
Por ello dice Jesús en el versículo 15 de Mateo 24, que es el tema de esta noche. El tema de esta noche dice, por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Este mensaje ya no es para la iglesia. Este mensaje, hermanos, ya no es para nosotros, la iglesia. Este mensaje, estas palabras, estos dos versículos son específicamente alineados o dichos para la nación de Israel. Porque ya para este entonces, nosotros, la iglesia, ya no estaremos aquí en esta tierra. Ya para este entonces nosotros ya habremos sido arrebatados y llevados a estar con Jesús en los cielos. En el libro de Apocalipsis capítulo 4, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 1, para ser más específico, nos dice Jesús a través del apóstol Juan. Después de esto dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, dice, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas. Ahora, déjame te hago una pregunta. Si vamos al libro de Apocalipsis del versículo 3 en adelante, versículo 2 en adelante, encontramos a Jesús enviando un mensaje a las 7 iglesias en Asia Menor. ¿Por qué no le envió un mensaje a la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué no le envió un mensaje a la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué, hermanos? La iglesia en Jerusalén existía, ¿cómo no? La iglesia en Jerusalén es donde nació la iglesia. En la ciudad de Jerusalén es donde nació la iglesia, pero ¿por qué razón no les envió un mensaje a la iglesia en Jerusalén? Por el hecho de que la iglesia en Jerusalén, muchos de los cuales profesaron a Jesús y caminaron con Jesús y que eventualmente se enfriaron sus corazones, van a ser los que van a escuchar estas palabras que Jesús dijo en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan ¿a dónde? A los montes. Huyan a los montes. Ahora, el mensaje de Jesús, hermanos, no es para el judío común y corriente en este pasaje. El mensaje de Jesús es para la iglesia en Jerusalén, para los creyentes en Cristo Jesús. Y el mensaje en el libro de Apocalipsis es específico y es dado específicamente ¿a quiénes? Es dado específicamente a las 7 iglesias en Asia Menor. Y en la ciudad de Jerusalén, después en el libro de Apocalipsis, más adelante los voy a llevar a través donde de la ciudad de Jerusalén salen 144,000 sellados que van y pregonan el evangelio a todo el mundo, llevando las buenas nuevas de salvación. De ahí, de la ciudad de Jerusalén, hermanos, van a salir 144,000 sellados a predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están en el medio de la tribulación. Por ello, hermanos, es muy importante entender las palabras de Jesús. Ahora Jesús les dice a ellos, mirad, ¿qué les dice a ellos? Dice, porque cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo, hermanos? ¿Cuál era considerado el lugar santo para los israelitas? El templo. El templo es el lugar santo. El templo es el lugar santo. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Cuando lo veáis, dice, entonces se te van a abrir los ojos y vas a entender que ha llegado a ti, ¿quién? El llamado falso profeta, o digo el anticristo. Para ser más preciso, te voy a llevar a Daniel capítulo 9, versículo 23. Solamente quiero que te apures
para que lleguemos ahí rapidito, porque quiero tocar unos cuantos versículos y quiero dejarte con ellos de tarea, porque quiero seguir el libro de Primera de Reyes. Daniel 9, versículo 23. Comenzamos con Daniel capítulo 9, versículo 23. Te quiero dar el contexto completo para que puedas entender los últimos dos versículos de los que vamos a leer esta noche. Quiero que entiendas el contexto. En el versículo 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Hablando ¿quién? El ángel Gabriel. ¿A quién? A Daniel. Y yo he venido para enseñártela, dice, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto ocurrió en el año 70. Versículo 27. Aquí viene lo bueno. Y por otra semana, escucha, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Desolador, hablándonos a nosotros acerca de los versículos que acabamos de leer en Mateo capítulo 24, versículo 15. ¿Quién es el desolador? El anticristo. El anticristo. Nos habla de un pacto de nos habla de una semana. Una semana tiene 7 días. ¿Ok? Esa semana está categorizada como 7 años. Quiere decir que al final de los 3 años y medio, este hombre va a hacer un pacto con Israel. Les va a permitir, va a hacer lo imposible. Para ellos lo imposible ahora es edificar el templo en la ciudad de Jerusalén. Y él lo va a hacer posible. Y como lo va a hacer posible, se convertirá en el hombre más popular de Israel y del mundo entero. Porque nadie había establecido paz como la ha establecido este individuo. Pero al final de las 3 semanas, al final de los 3 años, al medio de los 7 años, 3 años y medio, él va a entrar en el templo, en la ciudad de Jerusalén, se va a sentar en el templo y se va a declarar Dios y va a pedir que le adoren. Y esa es la abominación desoladora, la cual Jesús está hablando. ¿Por qué? Porque a Dios y solo a Dios adorarás, nos dice la Escritura. Y para los judíos, el hombre que se siente en el templo y se declare Dios, ese hombre es digno de muerte. Por ello es que persiguieron a Jesús. Cuando Jesús vino, dijo: hey, mi Padre y yo uno somos. Y ellos entendieron las palabras de Jesús. Y ellos dijeron: tú te estás haciendo como Dios, o te estás haciendo igual que Dios. Eso no es posible, porque a Dios, solamente a Dios, se le adora y no hay otro como Él. Y por ello es que llevaron a Jesús ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Lo que ellos no entendían es que ellos estaban siendo parte de los eventos proféticos escritos para la salvación de la humanidad a través del Hijo de Dios, a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que podemos entender. Amén. Así es de que prepárense para la siguiente semana. Vamos a expandir un poquito más en estos versículos. Y ya
Vamos a parar ahí porque se me fue el tiempo. Bueno, vamos entonces al libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 15, donde vamos a estar esta noche. El tema de hoy, hermanos, es hombres que agradan a Dios. Hombres que agradan a Dios. Es el tema de hoy. La Biblia nos da una lista muy extensa de hombres que agradaron a Dios. Hombres tales como Abel, que ofreció a Dios más excelente sacrificio. Enoc, que caminó con Dios. Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Abraham, siendo llamado, obedeció a salir del lugar que había recibido. Obedeció a salir del lugar donde vivía para ir a buscar el lugar donde él heredaría una casa no hecha de manos. Moisés, nos dice la Escritura, que fue siervo del Dios Altísimo y no ha habido otro como él. David, hombre conforme al corazón de Dios. Hombre conforme al corazón de Dios. Cuando hablamos de esos hombres, hermanos, leemos acerca de sus vidas, entendemos lo que ellos hicieron y las cosas que ellos pudieron llevar a cabo, nos motivan. ¿A qué? Nos motivan a seguir adelante. Porque muchos de ellos fueron ejemplos para nosotros a seguir. Otros de ellos cometieron muchas faltas, muchos delitos, pero al final del día se arrepintieron y Dios perdonó sus pecados. E igual también nosotros hemos cometido muchas fechorías, hemos cometido muchos pecados, nos hemos arrepentido y igual Dios también nos ha aceptado y nuevamente continuamos caminando en los caminos del Señor. Pero el día de hoy también han habido y hay aún hombres dignos de imitar, hermanos. Hombres tales como Billy Graham, hombres tales como Adrian Rogers, hombres tales como Chuck Smith, hombres tales como J. Vernon McGee, hombres tales como John MacArthur, hombres tales como David Jeremiah, hombres de Dios. Hombres de Dios, hombres que han dedicado sus vidas al estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Hombres tales que el día de hoy han escrito volúmenes de comentarios y nosotros podemos encontrar a través de sus biografías, a través de sus vidas, podemos mirar cómo Dios los usó para impactar miles y miles de vidas en los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Pero de acuerdo a las Escrituras, ¿qué significa, hermanos, agradar a Dios? De acuerdo a las Escrituras, ¿qué significa agradar a Dios? La palabra agradar significa ser agradable, ser aceptable. Ser agradable, ser aceptable. En Génesis capítulo 5, versículo 22, nos dice la Escritura que caminó Enoc con Dios. En otras palabras, Enoc fue aceptable ante los ojos de Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando un hombre busca agradar a una mujer, le compra flores, le lleva serenata, le manda chocolates, le compra flores. ¿Por qué? Porque está tratando de agradarla, está tratando de complacerla, se la está tratando de ganar. Es la manera en la cual quiere ser aceptable ante la persona, o sea, ante la mujer o la persona a la cual está tratando de conquistar. Ahora, cuando un hombre que agrada a Dios busca hacer lo que le agrada a Dios, obedece los mandamientos, ama a las demás personas, aprende el corazón y la mente de Dios y camina conforme a la voluntad de Dios.
Por ello es que en Juan, hermanos, Juan capítulo 21, versículo 15, nos dice la escritura: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le hace una pregunta, ¿no? Jesús le hace una pregunta a quién? Le hace una pregunta a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos, haz conforme a lo que yo te enseñé a hacer. En el versículo 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En el versículo 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por ello, hermanos, es que un hombre que busca agradar a Dios escucha la voz de su Señor para ser conforme a la voluntad de Él. Y Él, ¿quién? Su Señor, continuamente le va a preguntar: ¿estás caminando conmigo? ¿Estás haciendo mi voluntad? ¿Estás viviendo conforme a lo establecido en las Sagradas Escrituras para que te vaya bien en esta tierra? Y tú tienes que contestar sí o no. Pero tienes que contestar si estás agradando a Dios o no estás agradando a Dios. Por ello es que para nosotros, hermanos, es muy importante entender el hecho de que nosotros tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. Por ello, un hombre generalizando, que incluye a las mujeres de igual manera, que agradan a Dios, siempre buscan hacer la voluntad de Dios y no la suya propia. De ninguna forma o de ninguna manera. Siempre buscan hacer la voluntad de Dios. En Primera de Reyes capítulo 2 versículo 1, David le dice a Salomón: les llegaron los días que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, le dice, y sé que sé hombre. Sé hombre, le dice a él. Las últimas palabras de un ser querido, como las de un padre, son las palabras que nunca se olvidan. David lo exhortó a su hijo Salomón a que siguiese los siguientes puntos establecidos para que él pudiese tener éxito acá en esta tierra. En los siguientes versículos, continuando en el capítulo 2, versículo 3, para entrar en contexto a lo que vamos a leer esta noche, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Por ello es que un hombre que agrada a Dios, hermanos, siempre busca ¿qué? Agradar a Dios y vivir en paz con los demás. Lo que nos lleva al primer versículo del capítulo 3, versículos 2 y 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Salomón, como un hombre que agrada a Dios, buscaba la paz para Israel, y por ello es que hizo ¿qué? Parentesco con Faraón. ¿De qué forma tú puedes hacer paz con otra persona?
Muchas de las veces puedes emparentar con ellos. ¿De qué manera? Podemos ver que Salomón, para poder hacer paz con Egipto, uno de sus enemigos, tuvo que hacer ¿qué? Tuvo que casarse con la hija del rey o con la hija de Faraón, para de esa manera ser él su suegro. Entonces su suegro no va a venir a atacar a su yerno, ni le va a venir a hacer la guerra. ¿Por qué? Porque en el palacio de Israel, en el palacio, en la ciudad de Jerusalén, ¿vive quién? Vive la hija del rey de Egipto, la hija de Faraón. Y es ahí donde podemos entender la sabiduría y la inteligencia que Dios dio a quién. Dios dio a Salomón. David en aquel entonces, él hacía la paz peleando para tener paz. Él subyugó a todas las naciones que estaban alrededor de Israel, alrededor de Jerusalén, para que ellas le respetasen a él y ellas se sometiesen a él y le pagasen tributos a él. Y de esa manera subyugó a las naciones. Bueno, ya no está David. David en aquel entonces, de una manera militar, estableció la paz, y de una manera militar fue él el que estableció lo que debía de ocurrir para que hubiese entonces paz en aquel lugar. Pero ahora, hermanos, podemos ver acá que Salomón ahora está él manteniendo la paz dentro de las naciones de una forma diplomática, de una manera diplomática. El día de hoy, antes de tú ir a la guerra, tienes que enviar embajadores, preguntar, hey, ¿sabes qué? Esta es la situación y necesitamos que arreglemos el problema. Si tú no te arreglas, o si no podemos arreglar el problema, quiero que sepas que vamos a entrar en conflicto. Va a haber guerra entre nosotros. Va a haber guerra entre nosotros. En estos momentos, uno de los requisitos para que Israel tenga paz con sus vecinos es que ellos regresen muchas de la tierra a la cual ellos ganaron durante la guerra del 68. Y ellos dicen, no te vamos a dar nada para atrás, no te vamos a dar tierra, no te vamos a dar ni siquiera una pulgada de la tierra que nosotros ganamos con nuestra propia sangre. Entonces dicen ellos, ok, entonces vamos a tener ¿qué? Conflicto. Y hay conflicto continuamente. Por ello es que entendemos que acá Salomón está haciendo ¿qué? Salomón está siendo sabio y está emparentando con el rey de Egipto para de esa manera mantener la paz entre estos dos reinos. Y es como él está haciendo paz con sus vecinos. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Nos dice aquí la escritura que mientras él construía su casa, construía el templo y levantaba los muros de la ciudad de Jerusalén, la gente siempre, en todo tiempo, en toda hora y en todo momento, nosotros vamos a tener necesidad de adorar a Dios, servir a Dios. Porque Dios ha puesto en ti, en mí, un lugar especial para Él. En nuestro corazón hay un lugar especial para Dios en nuestro corazón. Y ese lugar que Dios ha puesto en nuestro corazón solamente puede ser llenado por Él, por Dios. Y nos dice al final del capítulo 2, dice hasta entonces el pueblo, al principio del capítulo 2, del versículo 2, disculpen, al principio del versículo 2, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada en el nombre de Jehová hasta aquellos días. Lugares altos, ¿qué significa esto? Cuando el pueblo de Israel o las naciones alrededor de ellos iban a sacrificar a sus dioses, buscaban un lugar alto. Y como buscaban un lugar alto con árboles frondosos, árboles verdes. Un árbol en una montaña o un árbol en una cima con ramas verdes significaba que ese árbol estaba lleno de vida. ¿Por qué? Porque tenía sus raíces bien arraigadas, bien profundas, y habían llegado hasta donde había agua, de donde extraen el agua y mantienen las hojas del árbol continuamente verde. Entonces decían ellos, nosotros tenemos que sacrificar debajo de un árbol que tenga vida. ¿Por qué? Porque la vida es lo que ellos estaban buscando. Estaban buscando la manera de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios.
Y ellos sacrificaban en estos lugares altos debajo de árboles frondosos. Por ello es que el salmista en el Salmo 121 nos dice esas palabras. En el versículo 1 del Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. O sea, alzaré mis ojos a los montes. Y se hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. En aquel entonces, decían ellos, es tiempo de sacrificar. Ellos levantaban los ojos a los montes. Y mientras levantaban los ojos a los montes, miraban en qué área y en qué lugar estaban esos árboles verdes, esos árboles frondosos, para ir y ofrecer sacrificio a su Dios. Y decía el salmista: yo no voy a ir a esa cima, yo no voy a ir a buscar esos árboles frondosos, porque mi sacrificio no es para cualquier Dios, sino es para el Dios vivo, el cual da vida y trae vida al universo. Y es lo que nos dice el salmista en el Salmo 121. El siguiente punto, hermanos, que vamos a mirar esta noche: un hombre que agrada a Dios, ama a Dios. Un hombre que agrada a Dios, ama a Dios. En el versículo 3 dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos, que quiere decir ordenanzas, de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, dice. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Como puedes ver, Salomón, de igual manera, como no había lugar de sacrificio en la ciudad de Jerusalén, también iba y sacrificaba en los lugares altos. Por el término de la palabra amar, aquí es la de alguien con quien quieres estar todo el tiempo. Alguien de quien tú no te quieres despegar. Alguien al cual solamente quieres vivir observando, quieres vivir sirviendo, quieres vivir adorando. Y eso es lo que quiere decir la palabra amar. Cuando Salomón comenzó a reinar, dependía completamente de Dios. Pasaba horas en las Escrituras, pues leemos que anduvo en las ordenanzas de su padre David. Y las ordenanzas de su padre fueron, ¿cuáles? La primera, que guardara los preceptos de Jehová. La segunda, que anduviera en los caminos de Dios. La tercera, que observara los estatutos de Dios. La cuarta, que observara los mandamientos de Dios. La quinta, que cumpliere todos los decretos ordenados por Dios en la ley de Moisés. Y la sexta, que meditare en los testimonios de Dios. Esas fueron las últimas palabras de David a su hijo Salomón. Y eso es exactamente lo que Salomón está haciendo en estos momentos. Es interesante, hermanos, que cuando uno de nosotros aceptó a Cristo por primera vez y vino a ser Señor de nuestra vida, no nos alcanzaba el tiempo, hermanos, para leer la Biblia, para ir a la iglesia, para participar en todos los distintos eventos, y nunca nos cansábamos. Estábamos en continuo servicio a Dios. Éramos parte de todo, éramos parte de cualquier evento que hubiese. Siempre éramos los primeros, siempre estábamos ahí, siempre ayudábamos, siempre aportábamos, siempre nos poníamos a la disposición de lo que fuese necesario hacer en la iglesia. Pero llega un tiempo en el cual se convierte en rutina y pierdes el primer amor, o sea, pierdes tu amor por el Señor. Y eso nos ha pasado a muchas personas. Por ello, es que estas palabras, hermanos, son alentadoras en gran manera. Pues la promesa de Dios es que el que guarde la palabra de Dios en su corazón prosperará en todo lo que haga. Y todo aquello que emprenda, prosperará. Todo aquello que emprenda, hermanos, prosperará.
El corazón de Salomón estaba alineado con el corazón de Dios. Y la pregunta esa noche, ¿el corazón tuyo está alineado con el corazón de Dios? Dice que cada vez que ofrecía sacrificio, ofrecía 1000 holocaustos. Cada vez que ofrecía sacrificio, ofrecía 1000 holocaustos. Quiere decir que lo daba todo. Quiere decir que él no se limitaba a lo que le iba a dar a Dios. Él daba todo lo que tenía que dar para agradar a Dios. Y ese debe ser un gran ejemplo para nosotros, hermanos. No nos debemos limitar en el servicio que damos a Dios. Ahora, los sacrificios de expiación eran para pagar por los pecados del pueblo, y los holocaustos, hermanos, eran para agradar a Dios. Eran para agradar a Dios. Cuando ellos ofrecían expiación, traían su cordero, o traían los corderos, los ponía delante del sacerdote. El que traía el cordero, o los que traían los corderos, ponían las manos sobre la cabeza del cordero. Quiere decir que los pecados de aquella persona eran transferidos de tu persona a la cabeza o al animal al cual iba a ser sacrificado. Y cuando tú ponías las manos sobre aquel animal, ahora cuando ofreces el sacrificio, la sangre de aquel animal en aquellos entonces cubría el pecado del hombre, lo cubría. Por ello es que cuando nosotros, hermanos, fuimos alcanzados por el Cordero de Dios, por Cristo Jesús, nuestros pecados no fueron cubiertos, fueron quitados, borrados completamente. Hemos venido a ser blancos como la blanca lana. Nosotros ahora no somos, Dios no nos mira como lo que somos, pecadores. Nos mira a nosotros a través de los ojos de Jesús y nos mira a nosotros justificados en la sangre del Hijo de Dios, en la sangre del Cordero de Dios. Por ello es que los sacrificios de expiación, hermanos, eran para pagar por los pecados. Y él, cuando ofrecía sacrificios de expiación, era para pagar por los pecados del pueblo. Pero cuando ofrecía sacrificios de holocausto, decía: Señor, estos sacrificios son porque yo te quiero agradar. Quiero que tú te deleites en lo que yo hago por ti. Y así debe de ser nuestro servicio a Dios. Lo que tú hagas, que le digas al Señor: Señor, quiero que tú te deleites en lo que yo hago para ti, lo que yo hago para tu reino, porque lo hago con todo mi corazón, me gozo, siento paz, siento gozo, siento alegría, me lleno de poder hacer lo que puedo hacer para ti, Señor. Y eso es lo que hacía Salomón. El tercer punto de esta noche: un hombre que agrada a Dios, hermanos, recibe el favor de Dios. Un hombre que agrada a Dios recibe el favor de Dios. En el versículo 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón, por su experiencia y juventud, se apresuró hasta cierto punto a hacer muchos cambios y cometió muchos errores en el proceso. Pero aquí Dios se pone a la disposición de Salomón y le dice: pide lo que quieras que yo te lo daré. Pregunta, iglesia: si esta noche, mientras tú estás durmiendo, en sueño el Señor te dijese esas mismas palabras: pide lo que quieras que yo te lo daré, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción? No quiero que tú me digas la respuesta que está en estos versículos, porque vamos a ver la reacción de Salomón. Quiero que tú me digas, o que tú pienses en lo que tú contestarías al Señor si esta noche el Señor se te apareciera y te dijese a ti: esta noche pide lo que quieras que yo te lo daré. ¿Qué le pedirías? ¿Cuál sería tu petición? ¿Qué dirías tú a Dios? Señor, hazme rico. Señor, cólmame de bienes. Señor, dame favor ante los hombres. ¿Qué es lo que le pedirías? ¿Cuál sería tu petición a Dios? Por ello es que
Podemos ver en Juan 14:3, hermanos, cuando Jesús, hablando con sus discípulos, les dice esas palabras. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. O sea, Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras, que yo te lo daré. Jesús nos dice, le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros esta noche también las mismas palabras. Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué le has dicho al Señor? ¿Cuál es tu necesidad? ¿De qué manera lo has aprovechado? ¿De qué manera tú le has dicho al Señor? ¿De qué manera tú le has dicho al Señor, Señor, esta es mi necesidad, quiero que me des esto, aquello, o todo lo que estás pensando? Ahora, si Dios te dijera, como Jesús nos dice a nosotros esta noche, todo lo que pidieres yo lo haré, ¿crees que te daría todo lo que tú pidieres? Conforme a la voluntad de Dios. Ese es exactamente lo que Dios nos va a enseñar en los siguientes versículos. Ahora nota la respuesta de Salomón. Espero que esta haya sido la respuesta que tú pensaste. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón entiende acá algo que es muy importante. El éxito de David, las victorias de David, las cosas que él logró alcanzar, no fueron porque David era un hombre especial, o porque era un hombre talentoso, o porque era un hombre dotado. Salomón le dice acá a Dios esas palabras, dice, porque él anduvo delante de ti en verdad. Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. ¿Por qué David tuvo éxito? Porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y la hermana María contestó correctamente. Si tú no pides conforme al corazón de Dios, no esperes recibir de Dios, porque Dios no te va a dar tal cosa. Lo que tú pidas delante de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que tú deseas para hacer la voluntad de Dios y avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, Dios te lo concederá. No te lo negará, te lo dará, porque lo quieres para glorificar el nombre de Dios. Qué interesante. Continuando, en el siguiente punto, un hombre que agrada a Dios reconoce que él tiene y está donde está porque Dios lo puso ahí. Un hombre que agrada a Dios reconoce que él tiene y está donde está porque Dios lo puso ahí. No porque él está ahí, porque él quiere estar ahí, porque Dios lo puso ahí. En el versículo 7 dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué es lo primero que tenemos que reconocer? Que no somos nada, que no podemos hacer nada sin la voluntad de Dios, que necesitamos continuamente apoyarnos en la verdad, apoyarnos en la sabiduría de Dios para poder entonces, hermanos, tener éxito en todas las cosas que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Es por ello que nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es por eso que nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Siguiente punto: un hombre que agrada a Dios pide para bendecir a otros. Un hombre que agrada a Dios pide para bendecir a otros. Fíjate lo que dice el versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Después da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Primero le presentó el problema y Dios después le da a él la solución. El primer problema que le presentó a él, le dice a él: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Hermanos, Salomón se vio intimidado por el pueblo y se sintió insignificante. En los pocos días que había reinado, conoció que sin Dios era imposible llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Sin Dios no lo podía lograr. Su padre se lo transmitió. Su padre le dijo a él: busca a Dios de todo tu corazón, obedece sus mandamientos, sigue sus decretos, asegúrate que estás activo en todos sus estatutos, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, haz la voluntad de Dios y agrada a Dios en todo momento y en toda hora. Y ahora él entendió que las palabras de su padre eran muy sabias, porque sin Dios él no podía llevar a cabo o adelante a este pueblo. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. Acá David, orando a Dios, le dice a sí mismo: da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique casa para la cual yo he hecho preparativos. Y en Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le será dada. Pida a Dios, dice, pida a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo David? Está pidiendo a Dios. En el versículo 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Agradó delante del Señor. O sea, agradó a Dios las palabras de Salomón. Porque no está pidiendo para él. Salomón no está pidiendo nada para sí mismo. Él está pidiendo para bendecir a otras personas. Recuerdo aún las palabras en una de nuestras reuniones de oración. Esta persona nos dice a todos los que estábamos orando, nos dice: si ustedes se enfocan en su problema y no piden por el problema de los demás, no esperen recibir respuesta a su problema. Porque mientras ustedes estén pidiendo por el problema de los demás, Dios va a resolver el problema de ustedes. Y así es como Dios trabaja, hermanos. Salomón lo entendió. Salomón dijo: Señor, yo no puedo hacer esto por mí mismo. Te necesito. Y para poder yo resolver esto, para poder ser un buen rey, para poderte agradar, necesito que tú me des a mí las fuerzas para que yo haga tu santa y perfecta voluntad. En el versículo 11, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio,
He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio, entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Dios detesta el egoísmo. Y a los codiciosos Dios no bendice. Pero Dios, hermanos, se vacía. Dios derrama de su gloria, de su poder, de su sabiduría, de su entendimiento, derrama de su conocimiento sobre aquellos que le dicen a Dios: Señor, no soy nada, no soy nadie, sin ti nada puedo hacer. Lo podemos ver en la palabra de Dios. Dios le dice a Salomón: Salomón, me agradan tus palabras. No solamente me agradan tus palabras, sino que ahora lo que tú me pediste te lo voy a dar. Te voy a hacer el hombre más sabio del mundo, que ni antes ni después de ti ha existido ni va a existir. Vas a ser el hombre más sabio del mundo entero, en todas tus generaciones y a través de todas las eras y las épocas que van a existir en este mundo. No ha habido hombre tan sabio como Salomón, hombre lleno de sabiduría y conocimiento, que él entendió que para poder hacer la voluntad de Dios tenía que depender de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros carecemos de entendimiento, carecemos de sabiduría, porque pedimos y no pedimos lo que deberíamos de pedir. El mismo Pablo nos lo dice en el libro de Romanos: pedís, pero pedís para deleitaos, o sea, para ustedes mismos. No pedís como debéis de pedir. Y Dios vio que Salomón no pidió para deleitarse, o sea, para exaltarse o enaltecerse. Pidió para poder gobernar al pueblo de Dios. Y esa debe de ser nuestra oración. ¿Cómo nosotros podemos servir a Dios? ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos ser efectivos en el reino de Dios? ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues si nos hace falta algo, pidámoslo a Dios, que da abundantemente y sin reproche a todo aquel que lo pide, para hacer la voluntad de Dios. Para terminar, el versículo 14 y 15. Y si anduvieres, dice, en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, y yo, dice, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. En conclusión, hermanos, las peticiones de Salomón fueron las de un hombre que agradó a Dios para hacer la voluntad de Dios, para reinar conforme al corazón de Dios, porque él sabía que sin Dios él no podía llevar a cabo la tarea la cual se le había encomendado a él. La Biblia, hermanos, repetidamente nos da ejemplos de hombres que agradaron a Dios, pero la pregunta del día de hoy para nosotros es la siguiente: ¿vamos a seguir el ejemplo de ellos o vamos a seguir viviendo conforme a nuestra vana manera de vivir? Necesitamos, hermanos, alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Necesitamos pedir a Dios sabiduría de Dios para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la voluntad nuestra. Agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios es lo que Dios quiere y lo que un hombre conforme al corazón de Dios busca hacer todos los días de su vida. Por ello le dice Dios a Salomón esas palabras. Le dice en el versículo 14, para terminar: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo, dice, David tu padre, yo alargaré tus días. Padre, esa es nuestra oración. No andar, mi Dios,
todos emocionados al principio, y después en el medio de la carrera sentirnos agobiados, agotados, desconsolados, desconfortados, y Padre mío, a punto de tirar la toalla, de dejar el camino, de abandonar la carrera. Padre, porque no es, mi Dios, lo que tú, Señor, quieres de nosotros, tus hijos. Tú lo que quieres es que cada uno de nosotros nos deleitemos en tu presencia y vengamos a ti, pidamos, mi Dios, esa fresca unción de tu Santo Espíritu para que aliente, mi Dios, nuestra alma y nos dé fuerzas para seguir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Bendícenos, bendice a estos tus hijos, tu pueblo, estas tus ovejas, las cuales tú, mi Dios, compraste a precio de sangre. Son tuyas, Padre. Tú bendícelas y guarda y cuida de ellas. Te lo pido esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios.